Amanecer, Historia 4. La tierra de la promesa. Parte I. El río que divide dos mundos. El amanecer cubría el valle del Jordán con un velo dorado. El agua corría tranquila, pero el pueblo que la contemplaba sabía que aquel río era más que un cauce. Era la frontera entre el pasado y el destino. Detrás quedaban 40 años de desierto, polvo, fuego y lecciones grabadas en el alma. Del otro lado, la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Josué, el sucesor de Moisés, se mantenía en silencio. Sabía que ningún ejército podría cruzar ese río por fuerza humana. Miró el arca del pacto, símbolo de la presencia divina, y recordó las palabras del maestro que ya descansaba. El Señor irá delante de ti. Al tercer día, el pueblo se preparó. Los sacerdotes cargaron el arca y dieron los primeros pasos hacia el Jordán. Cuando sus pies tocaron el agua, el río se detuvo. Las corrientes se levantaron como un muro invisible, y el cauce se secó. El pueblo cruzó entre las dos aguas, igual que sus padres habían cruzado el Mar Rojo. El eco de aquel milagro resonó como un recordatorio. El mismo Dios que los había sacado de Egipto, ahora los guiaba hacia la herencia. Cuando el último israelita cruzó, Josué ordenó recoger 12 piedras del fondo del río. Las colocaron en Gilgal, como memorial. Cada piedra representaba una tribu, una historia, una fe. Y Josué dijo: cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, dirán que las aguas del Jordán se detuvieron ante el arca del Señor. El pueblo comprendió entonces que la fe deja huellas, y que cada generación tiene el deber de recordar. Parte 2. La caída de los muros. No muy lejos del Jordán se alzaba Jericó, una ciudad amurallada, símbolo de poder y desafío. Sus torres dominaban el horizonte, y sus puertas parecían impenetrables. El miedo podía haber paralizado al pueblo. Pero Josué sabía que las murallas más difíciles no son de piedra, sino de incredulidad. De noche, un mensajero del cielo se le apareció con una espada desenvainada. «Soy el comandante del ejército del Señor», dijo. Josué cayó rostro en tierra. La batalla no sería ganada por estrategia, sino por obediencia. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Solo el sonido de las trompetas y el paso del pueblo rompían el aire. Los habitantes de Jericó los observaban desde las murallas, confundidos y burlones. Pero el 7º día, al amanecer, el pueblo dio 7 vueltas. A la señal de Josué, las trompetas sonaron y un grito se alzó desde miles de gargantas. «El Señor nos ha entregado la ciudad». Entonces la tierra tembló, y los muros cayeron como arena. Jericó, la invencible, cayó sin espada. El pueblo entró, no para celebrar la destrucción, sino para consagrar la victoria. El poder de Dios no se había mostrado en violencia, sino en obediencia. El mundo entendió que el verdadero poder no está en los muros que se levantan, sino en la fe que los derriba. Parte 3. Los años de conquista. Durante muchos años, Israel avanzó por la tierra prometida. Cada batalla era diferente, pero la lección siempre era la misma. La victoria pertenece a quien escucha la voz del cielo. Las tribus se establecieron en los valles, en las montañas, junto a los ríos y olivares. Las tiendas se convirtieron en hogares, y las rutas del desierto, en caminos de nación. Sin embargo, el mayor desafío no era la guerra, sino la abundancia. En la escasez, el pueblo había clamado. En la prosperidad, comenzaba a olvidar. Los ídolos de los pueblos vecinos los seducían. Y la fe que había movido montañas empezaba a diluirse entre el trigo y el vino. Josué veía todo esto con el dolor de un padre que sabe que sus hijos deben aprender por sí mismos. Reunió al pueblo en Siquem, y allí, bajo el mismo cielo que había presenciado juramentos antiguos, habló con voz firme. Teman al Señor, y sírvanle con integridad. Si les parece mal servirle, elijan hoy a quién servirán. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con lágrimas y promesas. Sabían que habían heredado una tierra, pero aún debían aprender a heredar la fe. Parte 4. El legado. Josué vivió muchos años, lo suficiente para ver florecer la tierra que había pisado como esclavo. Sus manos, marcadas por la guerra, ahora sembraban paz. Antes de morir, llamó a los ancianos, a los jefes, a los sacerdotes. Y les entregó el último mensaje de un líder que entendía que toda victoria pertenece a Dios. Ninguna de las buenas promesas que el Señor hizo ha fallado. Todas se han cumplido. Con esas palabras cerró los ojos, y su espíritu se unió al descanso de Moisés. El ciclo se completaba. El pueblo lloró su partida, pero su legado quedó vivo. El Jordán seguía fluyendo.
Las piedras de Gilgal seguían en pie. Y la promesa seguía cumpliéndose en cada generación que recordaba. El pueblo de Israel había cruzado mares, sobrevivido al desierto, vencido reinos y aprendido a escuchar la voz que viene del cielo. Pero la mayor conquista no fue la tierra, sino la fe. Porque los reinos se levantan y caen. Los líderes vienen y se van. Pero el Dios que promete sigue siendo el mismo. Y cuando el hombre se olvida, el cielo vuelve a hablar. Desde las arenas de Egipto hasta los valles de Canaán. Una sola verdad resuena en la historia. Que la fe no se mide por los milagros que vemos, sino por la confianza que mantenemos cuando el milagro tarda en llegar. El desierto terminó, pero la historia apenas comenzaba. Porque el Dios del Éxodo no solo libera pueblos, libera corazones.